en Bioquímica de Alimentos 2 vamos a aprender cómo vamos a aprovecharnos de estas biomoléculas para conseguir propiedades características en los alimentos, ¿sale? Pero pues por ahí ya serán otras cuestiones. Bien, entonces vamos a retomar nuestra clase donde nos quedamos hace un rato y les estaba explicando justamente acerca de lo que ocurre. Decíamos que el detonante es una persona que está consumiendo muchos carbohidratos, hay muchos carbohidratos, hay glucólisis, está generando piruvato, ese piruvato está ingresando a la mitocondria desde el citosol, formando primero acetilcoenzima A, ingresa al ciclo de Krebs, pero la función del ciclo de Krebs recordábamos que es generar más energía metabólica en forma de ATP y decíamos que era una lanzadera, porque está lanzando estructuras intermedias del ciclo de Krebs para cubrir funciones que el cuerpo o el ser humano esté necesitando, ¿verdad? Algo falta en algún tejido, bueno, aquí hay un esqueleto que sale del ciclo de Krebs, lo aprovechemos, ¿verdad? Que no se desperdicie nada. Y lo que ocurre es que como es tal ese acetilcoenzima que ingresa al ciclo de Krebs, bueno, ya cubrimos todas las necesidades, ahora ¿qué sigue? Regrésala al citosol, aquí ya no nos sirve, mándala otra vez de regreso al citosol, sale la molécula de citrato, participa una enzima que es citratoliasa, se genera acetilcoenzima A que se va a la síntesis de ácido graso y por otro lado se forma una estructura de oxalacetato, luego se forma un malato que a final de cuentas regresa otra vez. Entonces vean la maravilla, ¿verdad? El exceso de carbohidratos está haciendo que hayan reacciones que generen o que motiven o que inciten a formar los ácidos grasos. Les decía que una vez que el acetilcoenzima A se forma ya en el citosol nuevamente, se forma otra estructura que se llama malonilcoenzima A. Y esta malonilcoenzima A se forma cuando hay un exceso de acetilcoenzima A en el citosol. Y esta es molécula importante para iniciar la síntesis de los ácidos grasos. Bien, entonces, pregunta a Dani. ¿Está Dani Obando ahí? ¿Puede encender su micrófono, Dani? Sí, aquí estoy, doctora. Gracias, Dani. ¿En qué órgano del cuerpo decíamos que se genera la síntesis de los ácidos grasos? En el hígado. Excelente, ¿verdad? Pregunta para el que quiera contestar. ¿En qué organelo de la célula se forman los ácidos grasos? Dani ya nos dijo el órgano. Ahora, el órgano está formado de células. ¿En qué organelo de la célula específicamente se está llevando a cabo la síntesis del ácido graso? En el citosol. Excelente, Alondra. Vamos bien, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a explicar la síntesis de los ácidos grasos. Ya vimos que hay factores que lo detonan. Y estos son, digamos que los 3 pasos o los puntos claves para la síntesis. La primera es el transporte de acetilcoenzima al citosol, que ya vimos cómo es. La formación del precursor, que es la malonilcoenzima A. Un precursor es un iniciador, también se le conoce como iniciador. Y el tercer paso, pues ya es la síntesis misma. ¿Qué modificaciones pueden haber? Una elongación de la cadena. Una elongación de una cadena, elongar significa alargar, ¿sale? Y por otro lado viene una desaturación. Bueno, voy a tomar agua porque si no, no voy a poder seguir con la explicación, pero hasta aquí pueden aprovechar a estar tomando nota de los pasos claves de la síntesis de ácidos grasos. Bien, bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, estas serían las modificaciones extras que podrían ocurrir a los 3 puntos claves que acabamos nosotros de comentar. Para poder mostrarles las reacciones químicas que se presentan en la síntesis de ácidos grasos, tenemos que ubicarnos en un ácido graso, que es el que quisiéramos nosotros sintetizar.
Y entonces aquí en esta imagen que ven ustedes aquí, tenemos un ácido graso del cual ya hemos estado hablando de las clases anteriores. Es el ácido palmítico. Y estas son las dos representaciones en las que lo podemos obtener, ¿verdad? Es nada más, esta información es nada más para que recuerden. Así que esta es la estructura que queremos formar. Acuérdense que el ácido palmítico tiene 16 átomos de carbono, si ustedes cuentan. Y esa es la estructura que nosotros queremos. Son las las 4 representaciones que podemos observar. La última es la representación espacial. Ahora, a continuación, yo te voy a pedir que sigas mi explicación. Aquí vamos a comentar qué es lo que está pasando. Para empezar, te voy a dar puntos claves. Mira, esta estructura que nosotros tenemos acá se llama acetil, ¿sale? Y esta estructura que nosotros tenemos acá va a ser la malonil. Ahora, otro punto importante que es necesario que tú recuerdes, ve que lo tienen en común. Y eso que tienen en común es lo que nosotros llamamos proteína transportadora de grupos acilo, así se les llama. Ambas estructuras, ya habíamos hablado de ellas, ya tú te conoces cómo es el acetil. El acetil lo veíamos que deriva del acetilcoenzima A, pero para que se pueda llevar a cabo esta reacción, nosotros estamos viendo que necesitan tener proteínas transportadoras, ¿sale? Esta sería la proteína transportadora de acilos. Y la tenemos por acá, proteína transportadora de acilos. Entonces, lo que ocurre aquí es que hay una enzima condensante que se llama la acil-malonil ACP. Esta enzima va a unir la estructura de la malonil y la del acetil. Y lo que va a ocurrir es que cuando se lleva a cabo esta unión de las estructuras, se libera una molécula de dióxido de carbono. Entonces, observa, la estructura de malonil originalmente tiene 3 átomos de carbono, vuelvo a repetir, y la estructura de acetil tiene 2 átomos de carbono. Entonces, esta enzima va a unir ambas estructuras, pero en esta unión dice que se va a liberar una molécula de dióxido de carbono. Esta molécula de dióxido de carbono es esta que nosotros tenemos acá de este lado. Y una vez que va a liberar esta molécula de dióxido de carbono, también va a estar eliminando la proteína transportadora del grupo acil que tenemos acá. Por eso, cuando tú ves el producto de la unión de esta enzima entre acetil y malonil, tenemos esta. Y ve cuántos átomos de carbono tiene. Tiene 1, tiene 2, tiene 3 y tiene 4. Esta estructura que tú ves acá se llama acetoacetil ACP, ¿sale? Y va a tener 4 átomos de carbono. Y estos serían productos secundarios de la reacción. Ahora, ¿qué sigue después? Después de esto, ocurre que hay otra enzima que participa que se llama beta-cetoacil ACP reductasa. Cuando tú consultes algunos libros, puede ser que haya algunas variantes en las cuales se coloca el nombre completo de la enzima. No hay ningún problema, es lo mismo. Estamos hablando de la síntesis de los ácidos grasos. Te hago mención por si tú consultas un texto o un libro o una información. Incluso hay textos que te separan reacción por reacción. De hecho, voy a hacer un paréntesis. Las fichas que yo te pido para que me entregues, tienes que explicar reacción por reacción. Aquí vamos a verlo de manera general, pero la otra parte que te toca a ti investigar, la tienes que investigar y la tienes que estudiar de esa manera para poder escribir las fichas, ¿verdad? Bueno, nos quedamos en que se forma este producto y luego participa otra enzima, que es la beta-cetoacil ACP reductasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Lo que hace esta enzima es que aquí nosotros tenemos nicotina de nindinucleótido fosfato en su forma reducida. Este hidrógeno es lo que nos quiere decir. Y este es un nicotina de nindinucleótido que ya no tiene el hidrógeno. Este está en su forma oxidada. Lo que hace entonces es que cede un protón a este oxígeno que está en el grupo
carbonilo, si te das cuenta. Y aquí ya lo tenemos nosotros ubicado como hidroxilo entonces. Entonces se forma una nueva estructura que se llama D3-hidroxibutiril ACP. Acuérdate que ACP quiere decir que tiene la proteína transportadora de grupo acilo. Todo el resto de la estructura se llama acilo, lo que nosotros vamos uniendo, no lo olvides. Y hay otra reacción más donde participa esta enzima. Aquí acuérdate que todas las terminaciones en asa, de acuerdo al tema 3 de proteínas, al tema 2 de proteínas, decíamos que las terminaciones en asa son enzimas. Nada más te lo digo como recordatorio porque tú ya lo dominas. Entonces participa esta enzima y ahora lo que va a hacer es que va a deshidratar a la estructura que teníamos acá. Y sí, eso es lo que hace, porque mira, este grupo hidroxilo que tenía en este carbono ya no lo va a tener más, ¿verdad? Lo va a liberar junto con un hidrógeno que estaba en este carbono. Entonces, libera la molécula de agua y genera entonces una doble ligadura en la nueva estructura que ahora se va a llamar crotonil ACP, ¿sale? Ve ahí nada más qué es lo que nosotros estamos observando. Ahora, de esta estructura que se llama crotonil ACP, viene una última reacción en esta estructura estas estructuras que nosotros estamos explicando. Acá participa otra enzima que se llama enoil ACP reductasa y participa nuevamente nicotina de dinucleótido fosfato en su forma reducida. Esta lo que hace también es ceder hidrógenos para la estructura y ya te imaginarás que lo que va a hacer es venirse a la parte más sensible. Una doble ligadura, jóvenes, cuando se efectúa lo que es una reacción, lo que va a hacer es que es el punto más débil. Y si hay un hidrógeno que va a ceder una molécula, se va a ir justamente en esa doble ligadura. Y esto es lo que se hace aquí. Este hidrógeno se va a esta parte con el carbono y lo que va a hacer es romper la doble ligadura. Acuérdate que cada carbono debe de tener 4 enlaces. Entonces se va aquí y forma esta estructura que se llama butiril. Butiril junto con lo que sería nuevamente la proteína que transporta al grupo acil. Nuevamente recuerdo, todo lo que vaya atrás de esta proteína se le llama grupo acil cada vez que lo veas, ¿sale? Bien, entonces vamos a borrar la información que tenemos acá porque desgraciadamente esto... Ajá, ya lo tenemos. Entonces, no te olvides que la última estructura fue butiril ACP. But es un prefijo que se usa y significa 4, ¿sale? Viene de buta. Entonces, buta es un prefijo que significa 4. Y sí, porque tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Bueno, entonces, lo que sigue aquí es que ahora la molécula de butiril ACP vuelve a entrar en la primera reacción de lo que acabamos de ver en la transparencia anterior. Es decir, se volvería a unir. Haz de cuenta que este butiril o esta estructura vendría siendo ahora nuevamente esta, si nosotros eliminamos esta estructura y haría exactamente lo mismo otra vez. Y se están agregando carbonos. ¿De cuánto carbono en cuánto carbono? Se están uniendo de 2 en 2 las estructuras de carbono a la cadena para elongarla o para hacerla larga, si te das cuenta. Entonces, butiril, haz de cuenta que vendría siendo nuevamente esta estructura, si nosotros la borramos, reacciona con malonil y hace nuevamente otro ciclo y ahora ya sería otra molécula, pero de 6 átomos de carbono. Entonces, mira, después del segundo ciclo se forma hexanoil porque se agregaron 2 estructuras de carbono más. Y después del tercer ciclo al séptimo ciclo ya se viene formando palmitoil, que sería el ácido graso que dijimos que íbamos a formar en el ejemplo.
La última enzima, que es con la que ya se elimina. Vamos a ver. La última enzima, que ya es con la cual se elimina la proteína transportadora de grupos acilo, se llama tioesterasa de acilasa. ¿Sale? Y ve, ya se libera con esto la molécula del ácido graso de 16 átomos de carbono. Ya no tiene este grupo o esta proteína transportadora de grupo acilo. ¿Te das cuenta? Ya regresó la forma del grupo funcional característico del ácido graso que se formó. Entonces, puntos importantes que acabamos nosotros de ver en la síntesis de los ácidos grasos. Número 1, se lleva a cabo o lo detona un exceso de carbohidratos en el caso de los seres humanos. Un alto consumo de ácidos grasos se lleva a cabo en el hígado y dentro de las células del hígado, principalmente en el citosol. De hecho, es en el citosol donde se lleva a cabo, que también se conoce como el citoesqueleto y citoplasma. Número 3, que acabamos nosotros de ver, que es necesaria la molécula de malonilcoenzima A, ¿verdad? Y yo te decía que la molécula de malonilcoenzima A es una estructura que tiene 3 átomos de carbono. Acetil tiene 2 átomos de carbono. Entonces, en la síntesis de ácidos grasos hemos visto que cada ciclo en el cual se efectúa una reacción entre malonil con la estructura de acetil o pues la estructura que estemos analizando, se van agregando de 2 en 2 átomos de carbono cada ciclo. Eso es importante. Y estas son el nombre de las enzimas que participan, ¿verdad? Bien, hasta acá me gustaría saber si hay alguna duda o algún comentario. O sea que el producto final de los ácidos grasos es el palmitato. Exactamente, el ácido palmítico o palmitato. En este caso sí, porque estábamos analizando, si se acuerdan, la formación de este ácido graso, ¿verdad? Nosotros dijimos que este era el que íbamos a analizar. Yo les podría preguntar como ejercicio, porque ¿cuántos ciclos se necesitan para formar el ácido palmítico en la síntesis de los ácidos grasos? Pregunta de examen. ¿Cuántos ciclos se necesitan si se agregan de 2 en 2? Estamos hablando de aproximadamente 7 ciclos, ¿verdad? Entonces, háganlo ustedes por ahí mentalmente, porque 2 ya vienen del acetilcoenzima A, ¿verdad? Entonces, ya están, se empiezan a sumar de 2 en 2, de 2 en 2. En el primer ciclo se forma un ácido graso de 4 átomos de carbono en el primer ciclo. Y de ahí en adelante, cada ciclo se van a agregar de 2 en 2, de 2 en 2. Por eso son 7 ciclos. 7 por 2 serían 14, pero 2 ya vienen de la primera unión. Los carbonos ya vienen de la primera reacción, por eso serían en este caso los 16. ¿Sale? Pero para 18 átomos de carbono, ¿cómo serían las reacciones? Igual que lo que acabamos de ver. Lo que se sumaría sería un octavo ciclo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Otro ciclo más. Esto es repetitivo, ¿sale? Esto es repetitivo. Muy bien, Alondra. ¿Queda claro? ¿Sí? Esto que ven acá, el malonilcoenzima agregándose, es como si iniciáramos la reacción acá, que era lo que nosotros comentábamos hace un rato. ¿Ok? Esta estructura que nosotros tenemos acá, en un ciclo que se repitiese, vendría siendo nuevamente ahora ¿verdad? Eliminaríamos y se repetiría este ciclo. Las reacciones son la misma, nada más que ahora la estructura que quedaría aquí ya no sería un buta, ¿verdad? Sería un hexa, sería cíclico. Eso es lo que nos quiere decir lo que nosotros vemos acá. ¿Sale? Después del segundo ciclo, del tercero hasta el séptimo ciclo. Eso es lo que nos quiere decir, ¿ok?
Bien, entonces, bueno, acá viene explicación de las enzimas y lo que participan, qué es lo que hacen, pero es lo que nosotros acabamos de platicar y de comentar, muchachos. Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Jóvenes? ¿Todo bien? Bueno, lo importante es que aprendamos. Obviamente en un examen yo no les voy a decir que se memoricen las reacciones químicas, ¿verdad? Pero sí que recuerden los nombres de las enzimas y, por ejemplo, en el caso de la última enzima, porque podría ser un examen, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de la última enzima que libera el grupo transporta o la proteína transportadora de grupo acil en la síntesis de los ácidos grasos? Entonces, esta enzima es muy importante porque es la última. En los ciclos, cuando se repiten uno a uno, esta no participa. Esta es la enzima que va al final de la reacción, ya cuando se va a liberar la molécula del ácido graso, ¿no? Por eso esta enzima es importante. No va a participar ciclo tras ciclo, pero en la última reacción, ya para liberar a la molécula del ácido graso, de la proteína transportadora del grupo acil, esta sí va a ser importante.